Este, Ah, si sí, no, con más tiempo voy a buscar bien, pero como que no mm, encontraba igual que el pensamiento. Más que nada, como el pensamiento, pues sí lo domino, es por así más decirlo. está más estudiado también. Ajá, es como que más mi área, pero pues sobre los juegos virtuales, pues no, ¿verdad? Ah, bueno, no Entonces, te preocupes. Ahora, sobre juegos virtuales, ahí, por ejemplo, busca, escala de evaluación de juegos virtuales, rúbricas para evaluar juegos virtuales o algo así. O sea, ok, o búscalo con otro rol, juegos serios, con ok, otra palabra clave. A ver, y ya cuando hayas encontrado artículos, seguramente va a decir, en esta investigación se probaron juegos virtuales, su usabilidad, su interacción, etcétera. Esas son como las dimensiones o categorías. ok, O ponle así, tipos de juegos virtuales, no, clasificación de juegos virtuales, categorías de juegos virtuales, algo así, juega con esas palabras, ¿sí? ok, En lo que estamos trabajando acá esta parte, ¿sí? bueno, Ok, vamos a empezar entonces, porque pues ya no, ya estoy grabando y continuamos en esta parte. Ok, Maestro, sí, una duda, es que ya tengo mi concepto y conceptos de autores de las dos variables. ujú, Pero en dimensiones estuve buscando y en inclusión educativa ve que ahorita está lo del index. sí, Entonces, las mayoría de páginas me arroja como en las dimensiones de la inclusión educativa los indicadores que maneja el index. ¿Eso los puedo retomar? sí, sí, claro. Ah, Ahí la ok. pregunta sería, ¿cuáles de esos indicadores, si son todos, o cuáles son los que te De hecho, interesa son trabajar? todos porque el index creo que va a ser mi instrumento que voy a adaptar Ah, pues ahí está. para poder aplicar lo que es lo del manual. Ok, ¿Ok? perfecto. ¿El índice se aplica a quiénes? ¿A niños? Es a todos, es docentes, padres y alumnos, Ok. pero esa es otra duda que tengo. Mi investigación va enfocada a docentes. No sé si solo lo aplico a docentes entonces. Solo aplicas la sección De dirigida a los profesores. ok, perfecto. ¿Sí? Y Sí, ya sobre los otros indicadores no te interesan por ahora, son sí, no. solamente los del docente. Ok, perfecto. ¿Sí? No sé, pero, ok, eso sería como el rubro. Ok, ya tenemos la definición conceptual de que básicamente refiere a decir la variable es, y ahí viene la definición teórica. Junto con la definición operacional, conforman la parte del diseño. Ya en su momento hablamos de validez, confiabilidad y piloteo. Centrémonos aquí, ok. Ya tengo la parte teórica, entonces lo anoto aquí en las variables, variable 1, 2, variable independiente, dependiente, y que esto va en función de el tipo de estudio, si es cuanti quali, ¿no? O sea, dependiendo de esto. Ok, ¿qué instrumento voy a hacer? Lo vamos a ver en los tipos de instrumentos, hay ordinales, nominales, de escala, abierta, cerrada, es decir, cuestionarios o escalas, básicamente. ¿Cuál es el objetivo del instrumento? Muy seguramente el objetivo del instrumento va a coincidir con el objetivo de uno de los objetivos de la investigación. O sea, si el instrumento va a diagnosticar, por ejemplo, la percepción de los estudiantes sobre el rol docente, el trabajo docente, pues ese es el objetivo, ¿no? Identificar la percepción de los estudiantes sobre la forma de trabajo de los profesores. Y la población, que es a quién va dirigido. Esto es importante porque la matriz de operacionalización nos permite distribuir ítems o reactivos a distintos grupos. Es decir, yo voy a hablar, por ejemplo, en el caso de Noel, sobre calidad educativa y certificación, acreditación. Entonces, puedo poner muchos reactivos, pero a lo mejor de ese bloque de reactivos, un tanto va para maestros, otro tanto va para estudiantes y hay otros ítems que se comparten. ¿Sí? Ahora, en esta tablita vamos a anotar las dimensiones, categorías e indicadores. Hasta aquí. Ahora, puede ser que tengan solo dimensiones e indicadores, o dimensiones y categorías e indicadores, o dimensiones, categorías y subcategorías. Les voy a mostrar un ejemplo de una matriz. Aquí está, mire.
Esta es la operacionalización, un ejemplo de operacionalización de, a ver, lo comparto, aquí está. Ahí ven el archivo de Word, ¿verdad? Ajá. Sí, ok. Aquí, por ejemplo, esta es la variable que se llama gestión de la identidad digital. Y aquí lo defino. Es el manejo. Previamente, bueno, viene la parte teórica acá, ¿no? El rollo, las dimensiones y la búsqueda, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, esto, después de esta búsqueda de la parte teórica, se define la variable y tiene 5 dimensiones. La creación, la visibilidad, la privacidad y seguridad en Internet, la reputación digital y los efectos de la identidad digital. Son 5 dimensiones. Ahora, después del estudio, yo aquí la identidad digital es autoidentidad, básicamente se refiere a quién soy, ¿no? Y la multiplicidad de identidades en Internet. Entonces, estos son como mis 2 indicadores. Noten cómo se fue construyendo teóricamente qué es la variable, qué es la dimensión y qué es el indicador. Ejemplo, consideren que yo no soy del área, ¿no? Pero, por ejemplo, si digo la inteligencia emocional y la defino aquí en la variable, ese proceso, bla, 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 a partir de las concepciones de Goleman y otros. Y establezco dimensiones, se divide en lo afectivo, social, interacción social, etc. Y dentro de lo afectivo lo subdivido. Entonces, dentro de lo afectivo es grupos sociales y amistades y la expresión de emociones, por decir algo, o de sentimientos. Y ya defino cada uno de estos. Esta matriz operacional, conceptual, perdón, me va a permitir trabajar la operacionalización. En la operacionalización aparece así, miren. Aparece así. Los puros elementos sin esta cuestión teórica, ¿no? ¿Ya vieron? Ustedes deben tener esta matriz así con las puras palabras, pero también deben tener una conceptualización. Esa es la diferencia, miren. Esta es la de operacionalización, que sería así, y la de conceptualización, que sería así como esto. ¿Sí? Y esas conceptualizaciones son de nosotros. Son de ustedes a partir de la revisión teórica. Miren, yo acá tengo una revisión teórica, incluso menciono los elementos. Aquí esta es la matriz metodológica, miren. Me pregunto y tal, cuestionario, cuánto y cuál, y etcétera. Pues bueno, mi enfoque es mixto. Y acá anoto los otros elementos, bueno, pero teóricos, ¿no? Miren, básicamente parte de esto. Del conductismo, cognoscitivismo, modelo TEPAC, modelos tecnoeducativos, estrategias pedagógicas, enseñanza situada, blended learning y learning a 10. Esta es mi revisión teórica. Okay. Y ya después, que es en el marco teórico, obviamente, ¿no? Y ya en la metodología, ya está acá. ¿Sí? Esta. ¿Sí? Noten cómo va congruente, aunque sea en distintos capítulos, pero van congruentes. Así. Y a partir de esto, ya elaboro el instrumento. A ver, déjenme ver. No, basta. Quiero mostrarles aquí está. La escala, híjole, lo tengo acá. Perdón. ¿Sí? Aquí va a abrir el archivo de la escala y ahí van a ver cómo queda. Pero, a ver, no sé si la identifican ahí.
escala. Aquí está. Ahí está. Ahí ven la escala. Pero esto es el resultado del otro. Miren, aquí queda, ¿no? Datos y las preguntas y el totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo. Sí, creo que habría una versión previa, pero bueno, ilustra, ¿no? Sí, aquí queda. Ahora, al final lo que necesitamos es obtener algo así. Si es encuesta o si es entrevista, dependiendo, ¿no? Si es Pues, a ver, Ese tú lo construiste. sí, Oye, pero si yo ya encontré uno, puedo hacer adaptaciones en claro relación a que mis sí. necesidades, ¿no? sí, es lo que Sí, le iba a claro, preguntar, claro. Sí, en todo porque momento. mencionó la maestra Fanny que el index, sí es extenso. También lo mío va por esa línea, pero hay una guía que se llama GEPIA, que fue adaptada aquí en México y ya fue, mencionó una palabra que por varios jueces lo determinaron, certificado, valorado, algo así, Validaron. la Validado. validaron, ya está validada para diferentes tipos de tesis donde Ah, donde ya perfecto, fue adaptado acá en México. perfecto, Entonces, perfecto. ¿se puede utilizar ese tipo de guía? Sí, sin duda, ese instrumento tal cual y nada más, como lo decía, o sea, tú vas a poner, si ya tienes los ítems, miren, la base es llegar de aquí hacia acá, hacia los ítems. Ajá, Pero si ya tienen los ítems, pues debe estar congruente, distribuido en indicadores. claro. Seguramente si ya el instrumento está diseñado, tiene su explicación, su estructura Sí, y su cómo fue que se llegó a justificación. tal y se eliminaron tales, etcétera. Sí, entonces Ok. eso lo ayuda enormemente. Ahora, con esto se trata de que sea todo congruente, que es la parte en donde se va a trabajar en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué se hace de aquí? Tienen ustedes que elaborar esta matriz de ítems. Miren, se construye, queda así. Aquí tengo otro ejemplo. Aquí tengo la matriz previa. En esta, ahora, ¿qué sucede? Miren, para que yo llegue, el instrumento definitivo tiene 32 ítems, mi instrumento. Pero primero tenía 74. Después lo pasé a revisión de expertos, es decir, unos compañeros que me hicieron observación me dijeron, quita este ítem, este no va, este no juega, etcétera. Así queda, miren, más o menos. ¿Sí lo observan? Sí. Sí. Aquí está Sí. variables, Sí, claro que dimensiones, sí. indicadores, y aquí vienen los ítems. Proporciono mis datos reales, identifico en internet, La, que la acá variable está. debe, la variable debe estar muy congruente con tu ítem. Porque, por ejemplo, Así yo, por es. ejemplo, si en mi cuestionario, en mi encuesta, digo, le pregunto al maestro, ¿cuántos años tienes? Pero pues eso no tiene nada que ver con mi Así es. variable, con lo que yo estoy buscando, Exacto. ¿verdad? Sí, los instrumentos tienen una estructura. Primero se le llama datos generales, el título, el objetivo y demás. Esto se está estilando cada vez más, ¿eh? Carta de consentimiento. Estoy de acuerdo en brindar mi información y demás. También hay que Ok. considerarlo. Esta parte que tú señalas que se llaman datos generales, en donde le pido edad, ocupación, etcétera, Ajá. que eso se traduce en resultados y le llama información sociodemográfica, pero no Ajá. son resultados. Luego vienen estas que son como preguntas generales, cada cuántos años tienes de servicio, etcétera. Como a mí lo que Ah, ya, ya. me importaba era Ajá. los elementos de corte tecnológico, bueno, pero el instrumento como tal empieza aquí. Los ítems de esto van aquí. Ajá. Pueden poner como categoría aquí datos generales y ya pones los ítems. ¿Sí me explico? Pero nada más son edad, ocupación, no sé, dependiendo. Ujú. Consideren algo. Todos los datos generales que se pidan se tienen que graficar y tabular. Si yo le pregunto años de servicio, tengo que hacer mi gráfica respectiva y mi análisis estadístico.
Si yo le pregunto año, edad, género, todo eso, o sea, no nada más es por ponerlos, se va a hacer un análisis y se va a hacer un cruce de variables. Es decir, ¿quiénes están de acuerdo por género, hombres, mujeres? ¿Quiénes están de acuerdo por edad? Entonces, ¿quiénes están de acuerdo por años de servicio? ¿Sí o no? Sí, Ajá, ahí, sí, ahí sí, es sí. donde hago, se le llaman matrices de correlación de variables. Es decir, donde hago el cruce. Por ejemplo, yo puedo tener de esta dimensión que es autoidentidad y valorarla por hombres y mujeres o Ya. general. Entonces, no solo se trata de poner un dato como para que se vea más cool el asunto, ¿eh? Y Así es hay lo que que le decía. valorarlo, o sea, no. Ahora, todo tiene que estar, es como efectivamente señala Fernando, en correspondencia. De modo que si el ítem va a responder a un indicador, una categoría, una dimensión, y todo va a pertenecer a un bloque de variables. Si yo estoy Mm. hablando de pensamiento matemático, pues no tiene nada que hablar eso de cuántos cuentos lees al día, porque pues Sí, por el sí, momento sí, no me no. interesa, por el momento, lectura de comprensión, ¿no? O lectura, Sí. hábitos de lectura, perdón. ¿Sí? Maestro, Entonces, sí, dime. entonces los ítems es lo que va a ir La, integrado, como quien dice, en el nuestro instrumento. instrumento, en Así el es, la cuestionario. pregunta. Si quieres ponle ítem o pregunta o Mm. reactivo, como le quieras poner. Ahora, Ah, ok, si van a perfecto. hacer preguntas en escala, y ahorita vamos a ver los tipos de instrumentos, estos vienen lo de definición conceptual. Ahorita contesto tu pregunta puntual, Pani, ¿sí? Sí, Mira, sí, no se preocupe. la definición conceptual es a partir de lo que tiene la literatura. Repito, busquen instrumentos, escala sobre el tema. Seguramente van a encontrar, y si no les sirve el instrumento, sí les sirve. Ah, mira, fulano consideró A y B como categorías o indicadores, y fulano B, C y D. Entonces, ahí van armando sus dimensiones y categorías y variables. Ahí se construye la definición personal. Eh, hay un vicio que se utiliza mucho en licenciatura, que definen palabras por separado. Es decir, la variable es práctica del docente universitario. Entonces el alumno define práctica. Según la Real Academia es esto, docente, según tal, Ah, universitario. No, va todo junto. La variable es práctica del docente universitario. Inteligencia emocional, estrategia tecnopedagógica, ¿sí? O sea, es junto, ¿no? Es una unidad. La operacionalidad se concreta en lo que se llaman indicadores, como su nombre lo señala, indica la presencia, ausencia y condición de la variable, es decir, me indica si algo está, no está y en qué condición está. Por ejemplo, voy a ver lectura de comprensión, entonces si el alumno comprende o no comprende, sí o no, y luego qué nivel de lectura de comprensión tiene. Ese sería un ítem, un indicador muy, muy concreto. Ahora, me voy a saltar lo de validez para regresar más adelante porque no los quiero saturar, pero voy a ver lo de esta Perdón, parte. Gustavo. Mande. El indicador entonces serían como esos aspectos que nos permiten observar en la realidad lo que nosotros hemos concebido hasta este momento conceptualmente, ¿no? Así es. El indicador tiene características de ser observable, medible, cuantificable o cualificable. Es decir, yo no puedo poner los sentimientos del alma, o sea, digo, como indicador, el amor. porque sí, porque no existe como, ahora, ¿cómo mido? ¿Cómo observo? Sí, ¿Cómo lo identifico? cuantifica. ¿Cómo lo cuantifico? O cualifico, porque también puede ser. Por Cualifico. ejemplo, Sí, la subjetivo. opinión, la percepción es puede ser orientado hacia ese sentido de diseño. Entonces, aquí hay dos cosas, la tabla y el instrumento. Es decir, tenemos aquí la matriz de operacionalización, ¿sí? Tenemos la matriz de operacionalización, que es esta, con los ítems, ¿sí? Pero Ok. también tenemos el instrumento, ¿sí? Tenemos que concebir las dos cuestiones. Ok. Maestro, veo que debajo de matriz de paralización viene un objetivo.
¿El ¿sí? objetivo es el objetivo general que nosotros tenemos de nuestra investigación? No, el objetivo es del instrumento. Ok, esa parte lo Ahora, diseño. aquí cobra gran sentido los objetivos específicos. Los instrumentos generalmente te vinculan a un objetivo específico que obviamente está vinculado al objetivo general, ¿sí? En esta metodología lógica, ¿sí? Ok. Entonces, a partir de ahí es como se plantea. ¿Sí, dígame? Sí, por ejemplo, en mi caso yo estoy planteando el nivel de autoaprendizaje, ¿Mm? medirlo o detectarlo de inicio, ¿no? En un pretest. Entonces esto ya me remite a un instrumento con el cual yo voy a hacer esa medición o esa evaluación. Exacto. ¿Tienes algunos indicadores? Por ejemplo, fíjense, vamos a poner un ejemplo, es que esto es, por ejemplo, este de privacidad y seguridad. Privacidad y seguridad es que las personas hagan un manejo consciente, preventivo y correctivo de la información. Entonces, aquí hay acciones y se protejan de los riesgos de Internet, ¿no? ¿Qué acciones preventivas pueden utilizar para privacidad? La configuración de su privacidad, el respaldo, las contraseñas, las políticas y navegar en sitios seguros. ¿Cuáles son los riesgos? El ciberbullying, robo de identidad, phishing. Entonces, identifico los riesgos. Esas son medidas de privacidad y seguridad. Pero yo no puedo poner en medidas de privacidad y seguridad algo que tenga que decir, ¿utilizas redes sociales? Sí, no. Sino tiene que ser algo muy orientado al tópico, ¿sí? De forma directa. Ahora, Sí, las escalas e instrumentos de recolección de información, ahorita les digo, es aquí, creo. Tiene que ver con tipos de instrumentos. ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Alguien iba a comentar algo? Perdón, ¿no? sí, perdón, Gustavo. A ver, sí, Isaac. Bueno, perdón, ¿quién va? Tú, Isaac, Este, adelante, adelante. sí, gracias. Bueno, que el ejemplo que dabas de esos datos que no podríamos poner en esta categoría, ¿no? O en esta dimensión, que tiene que ver con seguridad, pero que sí se relacionarían, por ejemplo, con los datos generales, ¿no? Que habría que Así es. identificar al inicio del instrumento. Ujú, Ok. sí, así es, así es. Ahora, ¿cuál es el instrumento que van a aplicar? Que eso determina todo. Por ejemplo, a ver, déjenme compartir aquí. Cuando hablamos de los instrumentos, primero, ¿es cuanti o cualitativo? Por eso es importante mencionar la parte previa, ¿no? Cuando recolecto los datos, y es lo que utilizo como instrumento de recolección, elaboro el instrumento y bueno, veo los elementos de confiabilidad y validez. Primero, debe ser confiable, es decir, que produzca los mismos resultados ah, consistentes y coherentes. Es decir, que si lo aplico a otro grupo, me dé lo mismo, ¿no? Ujú. Y la otra es que sea válido, es decir, que el Validez. instrumento mida lo que tenga que medir. Y Sí. bueno, hay 3 tipos de validez que ahorita vamos a ver. Ahora, ¿cómo se parte? Leer, 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 leer y luego volver a leer. Y a partir de esa lectura vamos a identificar las variables y las categorías que lo conforman. Como fase 6 está esta cuestión, como fase 4, perdón, tomar las decisiones clave y hacer la construcción de los indicadores, dimensiones, ítems. No pasa nada, hay que construir el instrumento y hacer la prueba piloto. Aquí se recomienda un primer momento de validez que se llama validez de expertos, donde obviamente ustedes van a elaborar su matriz, yo la voy a revisar y vamos a ir creando el instrumento. A partir de ello, lo pasamos a revisión a expertos, es decir, gente que le sepa del tema y que pueda opinar. Como vemos aquí, por ejemplo, Fanny y Fernando son del área de
necesidades educativas especiales. Si hay Sí. algo que se tiene que valorar, medir en función de ello, ellos pueden opinar sin ningún problema, ¿no? Después de esta prueba piloto, que vamos a ver la siguiente sesión, ya con un análisis estadístico y demás, vamos a aplicarlo y a partir de eso vamos a evaluar estadísticamente como Pilotaje. el pilotaje para ver la confiabilidad y validez. Yo se los voy a mostrar instalando un software que se llama SPSS, ¿sí? Que se puede descargar una prueba. Lo vamos a descargar hasta el viernes para que aguante los 30 días de prueba. Con ello tenemos distintos tipos. Después de estos, bueno, ya se somete a prueba y se mira. Ahora, cuando hago tipos de medición, hay una que se llama nominal. Es decir, hay 2 o más categorías que se miden y no tienen ni orden ni jerarquía. Ordinal, como las de muy de acuerdo, neutral, en desacuerdo. Noten que va de más a menos o de menos a más. Mucho, poco, nada, siempre, a veces, nunca. Esas son ordinales. La nominal, por ejemplo, ¿cuál es tu tipo de películas favoritas, de acción, ficción, etcétera? No hay un orden. Y por intervalos quiere decir, por ejemplo, este bloque de categorías, ¿no? ¿Con qué frecuencia vas al cine? Mucho, poco, nada. En función de mucho significa 2 veces por semana, la otra de 3 a 5, de 6 a 8 veces. Esos son intervalos. Y la razón tiene que ver con, a partir de cuestiones ya, pruebas objetivas que se le llama, en donde se cualifican los elementos. Está por concluir la grabación. Se va a cortar, pero nos conectamos ahorita de inmediato en 2 minutos. ¿Sale? Sale. 2 minutos. No se alejen mucho. No.